Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración de las fuentes que nos compartieron. Hoy nos metemos con un texto que, bueno, puede mover un poco el piso. La trascendencia del ego de Jean-Paul Sartre. Uf, un texto denso, sí. Sí, es de 1934, tempranito en su obra, pero clave, ¿no? Porque aquí Sartre empieza como a cuestionar fuerte esa idea que tenemos del yo. Totalmente. Y la idea central, que es la que queremos desgranar hoy, es bastante radical. Dice que el ego, ese yo que sentimos como nuestro centro de mando, pues no está dentro de la conciencia. Ajá. Está afuera, en el mundo. Como si fuera, no sé, una mesa o algo así. Suena raro, la verdad. Vamos a ver cómo argumenta esto. Exacto. Y es que es un desafío, pero frontal, a muchísima filosofía anterior. Piensa en Descartes, Kant, incluso a su propio maestro, Husserl. Bueno, al Husserl más tardío. Claro. Lo que Sartre busca es como purificar la conciencia, ¿no? Devolverle esa transparencia que él cree que el ego, digamos, enturbia. Vamos a revisar sus argumentos principales basándonos en los textos. Vale, perfecto. Empecemos por ahí, por desmontar un poco lo anterior. Kant, por ejemplo, decía que el yo pienso tiene que poder acompañar nuestras ideas. Eso suena a que el yo está siempre ahí, ¿o no? Ahí es donde Sartre mete el bisturí, ¿viste? Dice, a ver, una cosa es que pueda acompañarlas, que sea una condición, digamos, de derecho, como decía Kant, una posibilidad lógica. Ajá. Y otra cosa muy diferente es que, de hecho, en la práctica, esté siempre ahí, presente en cada momento. Sartre duda de eso. ¿De verdad hay un yo explícito siempre que vemos, oímos, pensamos? Él cree que no. Entiendo. No siempre somos conscientes de un yo pienso esto. Exacto. Y luego se enfrenta a Husserl. Y eso que Sartre le debe muchísimo, adopta la fenomenología de él. Pero critica esa idea de Husserl, más del final, de un yo trascendental, como una especie de entidad fija detrás de todo acto de conciencia. ¿Y Sartre dice? Sartre dice, un momento, eso primero no hace falta y segundo estorba. Espera, ¿cómo que no hace falta? Si no hay un yo que unifique, ¿qué evita que nuestra experiencia sea un puro caos, una colección de sensaciones sueltas? Es una pregunta clave, ¿sí? Y Sartre usa al mismo Husserl, pero el de antes, para responder. Dice, la conciencia se unifica sola. ¿Cómo? Por su propia naturaleza. Es que la conciencia siempre es conciencia de algo. Esa atención hacia el objeto, la famosa intencionalidad, ya le da una unidad, una dirección. Y además está el flujo del tiempo, ¿no? La conciencia retiene el instante que acaba de pasar. La durée, que decían. Eso, la durée. Esa corriente temporal se sostiene a sí misma, no necesita un capitán, un yo ahí, supervisando para mantenerse unida. Vale, o sea, la propia estructura de la conciencia, ser de algo y fluir, ya la cohesiona. Entendido. ¿Y por qué dice que ese yo trascendental estorba? ¿Cuál es el problema? El problema para Sartre es la transparencia. Él piensa la conciencia pura como un cristal, sí, totalmente translúcida. Es conciencia del objeto y a la vez, de forma implícita, sin pensarlo, es consciente de sí misma siendo consciente del objeto. ¿Es la autoconciencia no posicional, creo que le llama? Exacto, no posicional o no tética. No se pone a sí misma como un objeto más. Simplemente es consciente. Cuando miras este micrófono, eres consciente del micrófono. Y esa conciencia es sin más. No estás pensando, yo estoy mirando. Claro, la visión simplemente ocurre. Exacto. No hay una reflexión sobre un yo. Entonces, ¿qué pasa si metemos ahí un ego, un yo trascendental? Sartre dice que el ego es por naturaleza algo opaco, algo con cuerpo, con densidad. Sería como ponerle una mancha a ese cristal. Destruiría la transparencia, haría la conciencia pesada, la cerraría sobre sí misma. Y eso va contra la idea central de la fenomenología. La conciencia como apertura, como pura espontaneidad. El yo es un lastre. ¡Wow! O sea, la conciencia es aire, es actividad pura hacia afuera. Y meterle un yo es como querer guardar un mueble en una corriente de aire. No cabe, la frena. Muy buena imagen, sí. Pero, a ver, entonces,
¿Qué hacemos con Descartes? El famoso pienso, luego existo. Ahí sí parece que atrapamos al yo en el acto, ¿no? Claro, es la objeción obvia. Y Sartre la mira con lupa. Su respuesta es: el cogito, el pienso luego existo, es una operación de segundo grado, es reflexión. Segundo grado. Sí, es una conciencia que se vuelve sobre otra conciencia anterior. Cuando Descartes dice pienso, en realidad está reflexionando sobre un pensamiento que acaba de tener. No es el pensamiento original. Ah, o sea, no es el pensar directo, sino el mirarse pensar. Exacto. ¿Y qué pasa con ese pensamiento original? El que no se estaba mirando. Ahí está el meollo del asunto para Sartre. A esa conciencia original, la que está absorta en lo suyo, la llama conciencia irreflexiva o prereflexiva. Irreflexiva. Piensa cuando estás leyendo y te olvidas de todo, o corriendo para que no se te vaya el bus, o mirando un cuadro que te atrapa. En esos momentos, dice Sartre, no hay yo. Hay conciencia del libro, del bus que se escapa, del cuadro. La conciencia está volcada afuera, el yo, que a veces distingue entre el ye, que actúa, y el moi, que siente. Bueno, ese yo solo aparece cuando reflexionamos, cuando nos paramos a pensar. Ah, estoy leyendo, estoy corriendo, qué lindo esto que siento. O sea que la conciencia irreflexiva es la base. Es autónoma. No necesita el yo. De hecho, es la que vivimos casi todo el tiempo. Y tiene prioridad. Si no hubiera esa conciencia irreflexiva, no habría nada sobre lo que reflexionar después. O sea que, según esto, la mayor parte de nuestra vida consciente pasa sin yo. Eso sí que es contraintuitivo. Uno siente que siempre es uno el que vive las cosas. Es súper contraintuitivo, sí, porque la reflexión está siempre ahí, a la mano. Podemos activarla casi cuando queramos. Y cuando lo hacemos, aparece el yo, y tendemos a pensar que siempre estuvo. Claro. Pero Sartre insiste. En el momento puro de la acción, de la percepción, no está. Y el yo que aparece después, en la reflexión, es distinto. ¿Distinto cómo? No es el mismo yo que siente, que actúa. No exactamente. Para Sartre, ese yo que aparece al reflexionar no es la conciencia espontánea, transparente. Es un objeto. ¿Un objeto? Sí, algo que la conciencia reflexiva como que construye o capta al mirar a la conciencia irreflexiva anterior. Y este yo objeto tiene sus mañas, se presenta como algo trascendente, o sea que parece durar más allá del instante. Cuando digo yo soy así, afirmo algo permanente, ¿no? Claro. Se da de forma inadecuada. Nunca lo captamos del todo. Siempre hay más facetas, como un objeto físico que nunca vemos entero de una vez. Y por eso mismo es siempre, de alguna forma, dudoso. Dudoso. Mi propio yo, dudoso. Sí, sí. La certeza absoluta para Sartre está solo en el instante. Hay conciencia de este dolor. O en la reflexión pura sobre ese instante. Soy consciente de haber tenido conciencia de dolor. Pero cuando afirmamos yo odio a Pedro, estamos yendo más allá. Afirmamos un estado, una cualidad de mi ser. Y eso, dice Sartre, ya no es una certeza directa. Es una creencia, una construcción que hacemos sobre nosotros, una interpretación. A ver si voy entendiendo. El yo no sería el director de orquesta escondido, sino más bien como la reputación o la historia que la conciencia se cuenta a sí misma cuando se mira. Y como toda historia, pues se puede interpretar y nunca está completa del todo. ¿Algo así? Es una buena forma de verlo, sí. Como la estela que deja el barco al mirar atrás, no es el motor. Y Sartre usa esto también para criticar, por ejemplo, a La Rochefoucauld y su idea del amor propio universal. Ah, claro. La idea de que todo es egoísmo en el fondo. ¿Cómo la desmonta? Dice que es la confusión típica, proyectar cómo funciona la reflexión sobre la irreflexión. Cuando actuamos por piedad, espontáneamente, la conciencia está puesta en la persona que necesita ayuda. El objeto es el otro. Solo si reflexionamos después, puede aparecer el «qué bien me siento» o «lo hago para aliviar mi malestar». Ese volver a mí, ese foco en el yo, es de la reflexión. Y Sartre dice que eso como que envenena o complica la pureza del impulso original y reflexivo. He entendido. La espontaneidad va al mundo.
La reflexión puede ir al yo, pero no necesariamente. Entonces, si este ego no es la conciencia misma, ni un motor oculto, ¿cómo se forma? ¿De dónde sale ese objeto yo? Aquí se pone un poco más técnico, sí. Pero la idea es que el ego se arma como la unidad ideal, digamos, de varios tipos de objetos psíquicos. Y estos también son trascendentes, o sea, apuntan más allá del instante. A ver. Primero, los estados. Odio, amor, tristeza, con mayúscula, como algo que dura. Un estado no es la pulsada de rabia o de cariño de un segundo, es la unidad que imaginamos detrás de muchas de esas vivencias, pasadas, presentes, futuras. Ok. Es algo que intuimos a través de las conciencias puntuales, pero que va más allá. Sartre usa una palabra un poco rara. Dice que emanan de la conciencia, como un olor, y que se ligan a ella por un lazo mágico, porque no es causa-efecto normal. Como si el odio fuera una nube invisible que une muchas chispitas de rechazo. Podría ser una imagen, sí. Luego están las acciones. No el dudar un segundo, sino el dudar metódicamente de Descartes. O razonar, meditar, también son objetos trascendentes, unidades de actos conscientes a lo largo del tiempo. Entiendo, como patrones de conducta mental. Y por último, las cualidades. Ser rencoroso, inteligente, vago, estas son como unidades de unidades. Son más abstractas. Representan la posibilidad o la potencialidad de tener ciertos estados o hacer ciertas acciones. El carácter, digamos. Vale. Estados, acciones, cualidades. Exacto. Y entonces, el ego, que une al yo que hace y al moi que siente, es el polo que unifica todo eso. Estados y acciones, y si quieres, cualidades. Pero ojo, no es una percha vacía. Es la totalidad concreta, aunque infinita, de ellos. Y hace una comparación fuerte. El ego es a mis estados y acciones lo que el mundo es a todas las cosas, la unidad que los contiene a todos. El ego como un mundo interior, pero objetivado. Suena complejo. ¿Y cómo se relaciona este ego objeto con los estados y acciones que agrupa? ¿Los causa? Se nos presenta, en la reflexión, como si los produjera, como si los creara. Sartre usa la palabra poiesis, creación. Parece que mi odio produce mis pensamientos de rencor. No. Sí, así lo sentimos. Pero Sartre dice, cuidado, es una pseudo-creación, una pseudo-espontaneidad, porque el ego mismo es un objeto, es pasivo en el fondo, no tiene la espontaneidad viva de la conciencia pura, es una espontaneidad degradada, dice, mágica, irracional, como si un personaje de novela de repente se pusiera a escribir su propia historia. Parece activo, pero sigue siendo parte de la creación. Entiendo. Como un personaje que creamos y que ahora parece tener vida propia, generando sus cosas, pero en realidad es una construcción nuestra y pasiva en su origen. ¿Qué otras características le da a este ego objeto? Además de esa pasividad de fondo, aunque parezca activo, dice que está comprometido por lo que produce. El ejemplo de Raskolnikov. Su crimen mancha su ego para siempre. Claro. Se siente como algo interior, íntimo, pero a la vez es opaco, no lo vemos claro. Es como una interioridad vista desde fuera. Y es súper escurridizo. Solo lo vemos como de refilón, cuando nos fijamos en un estado o una vivencia. Si intentamos mirar al ego directamente, ¡puf!, se esfuma. Se esfuma. ¿Cómo? Porque para mirar al ego como objeto directo, necesitas un acto de conciencia. Y ese acto es irreflexivo en su base. Y en la conciencia irreflexiva, como dijimos, no hay ego. Así que el ego siempre está en el horizonte de la reflexión. Nunca lo puedes pescar de frente. Fascinante. Y sí, un poco vertiginoso. Hemos desmontado el yo interior y lo hemos reconstruido como un objeto. Afuera, complejo, unificador, pero pasivo, íntimo pero opaco y que se escapa. Si aceptamos esta visión de Sartre, que es, bueno, es rara, ¿qué cambia? ¿Qué consecuencias tiene? Cambia mucho, la verdad. Las implicaciones son hondas. Primero, libera el campo trascendental. Si el ego no está en la conciencia, entonces la conciencia pura, la base, es impersonal. Anónima. Exacto, anónima. Pura espontaneidad.
Y esto tumba la idea de una vida interior súper privada, separada del mundo. Mis estados, mi carácter, mi ego, son objetos en el mundo, íntimos para mí, sí, pero tan accesibles o inaccesibles como los de cualquiera. O sea, se acaba un poco la idea de la mente como un castillo privado. En cierto modo sí, y eso lleva a lo segundo, refuta el solipsismo, la idea de que solo puedo estar seguro de mi propia mente. Pero si mi ego es un objeto más, construido, dudoso, ¿por qué va a ser especial? La única certeza es la conciencia impersonal, espontánea. Pero eso es algo tan básico que es casi una obviedad, no te encierra. Mi ego es tan problemático y mundano como el tuyo. Interesante. Adiós al yo como fortaleza solitaria. ¿Qué más? Tercero, funda un realismo. A la fenomenología a veces se la criticaba por idealista, ¿no? Por reducir todo a la conciencia. Sartre dice, al revés. Al sacar el ego y ponerlo en el mundo como un objeto más, correlativo al mundo, estamos anclando al ser humano en la realidad. El ego es parte del paisaje, por así decirlo. Y según Sartre, esto abre la puerta a una ética, una política positivas, basadas en la situación concreta, sin tener que caer en un materialismo simplón. Anclados en el mundo a través de nuestro propio ego objetivado. Es una vuelta de tuerca, curiosa, sí. Y Sartre también sugiere que este ego objeto cumple una función, quizás una función un poco oscura. Exacto. Sugiere que la función principal del ego podría ser justamente enmascarar la verdadera naturaleza de la conciencia. Enmascararla. ¿Por qué? Porque la espontaneidad pura de la conciencia, su libertad total, puede ser aterradora. Sartre usa la palabra monstruosa. Es una libertad sin rieles, sin guías. El ego, al presentarnos como alguien, con estados fijos, con un carácter, con motivos, odio esto, amo aquello, pone orden. Introduce distinciones, posible, real, querido, sufrido, cosas que en la pura espontaneidad no existen. Funciona como un escudo o una máscara tranquilizadora. Una máscara contra nuestra propia libertad. Y eso conecta directo con la angustia, ¿verdad? Directamente. Para Sartre, la époche, ese ejercicio de poner el mundo entre paréntesis, no es solo un juego intelectual, se enraiza en la angustia. La angustia aparece justo cuando la conciencia, quizá en un momento de lucidez, se da cuenta de que se escapa de su propio ego, de que no está determinada por él. Es la experiencia de enfrentarse a esa espontaneidad sin límites, a esa libertad vertiginosa. Cita el caso famoso de una paciente de Janet que tenía pánico a asomarse a la ventana. No por miedo a caerse, sino por miedo a tirarse, a que surgiera un acto impredecible de esa libertad radical. Muy fuerte. Entonces, el ego sería como un intento constante de huir de esa angustia, de darnos una identidad fija, predecible, para no sentir el vértigo de ser pura posibilidad abierta. Potentísimo. El ego como un refugio que nos construimos contra el miedo a nuestra propia libertad sin límites. Esa es una de las ideas más impactantes de este texto temprano, que ya anticipa mucho de El ser y la nada, claro. Recapitulando un poco entonces, este viaje por la trascendencia del ego nos deja con una imagen del yo, que le da la vuelta a todo lo que solemos pensar. No es el capitán dentro de la cabeza. No. Es más bien como una figura de proa, quizá, un objeto construido que está ahí fuera, en el mundo, junto a las otras cosas y, muy importante, junto a los egos de los demás. Exactamente. Es una visión que, por un lado, como que disuelve esa fortaleza del sujeto pensante, ¿no? Nos abre una realidad compartida de forma más directa. ¿Sí? Pero por otro lado nos enfrenta con la naturaleza quizá incómoda, vertiginosa de la conciencia misma. Esa espontaneidad pura, impersonal, casi una nada, pero que es la fuente de todo. El ego termina siendo más una máscara, un reflejo que nos hacemos, que la fuente original. Y esto nos deja ahí picando una pregunta, ¿no? Si en el fondo somos esta espontaneidad impersonal, esta libertad radical que nuestro propio yo intenta como domesticar o esconder, ¿qué significa realmente ser libres? ¿Y qué pasa con la responsabilidad por lo que hacemos, si no sale de un yo sólido y controlador que creíamos tener? Una cuestión para seguir masticando. Bastante.